Mientras usted busque, si puede alcanzar a ver el mapa. ¿Estamos dónde? En Corintio, aquí, ¿verdad? Entonces Pablo vino de Atenas, después de recorrer Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, llega aquí Pablo. Entonces en el capítulo 18 del libro de los Hechos, vemos que Pablo llega y dice la escritura, en el capítulo 18, versículo 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Claudio empezó la persecución contra los judíos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Este Justo vivía a un lado de la sinagoga, so Pablo se fue a vivir a un lado de la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora Pablo viene, lo corrieron de Filipos, le pegaron una paliza. Llega a Tesalónica y en Tesalónica lo persiguen y sale huyendo. Llega a Berea y en Berea lo reciben bien y van los judíos y lo persiguen y sale huyendo. Llega a Atenas, pero el discurso que Pablo les predicó a los filósofos no lo recibieron bien. Entonces Pablo llega aquí ya drenado, cansado, fatigado después de toda su obra misionera. Entonces dice ahí, versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no calles, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba cansado, estaba drenado. Oye, ya me pegaron una paliza allá, ya me metieron en la cárcel, vengo huyendo de una ciudad a otra y otra vez aquí. Pero el Señor le dijo: Pablo, tranquilo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que predica aquí. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Entonces Pablo, vemos aquí a los corintios que Pablo llegó y empezó a predicar, cansado, fatigado. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla, rendirnos? Y el Señor te dice: no, sigue hablando, sigue haciéndolo, porque yo tengo mucho pueblo. Yo todavía tengo mucho para que tú sigas dando. Porque a veces, hermano, nosotros nos cansamos porque no vemos el fruto. Pero el resultado lo da el Señor. Aquí recibió la fortaleza, ¿verdad?, de Priscila y Aquila. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Cuál tribunal? El Bema. Lo que estamos ahí enfrente, ese era el Bema donde se traía para enjuiciar a alguien. Y Pablo fue traído a este lugar. Estamos en el lugar de los hechos. En el mismo lugar donde Pablo fue traído, ahí Pablo estuvo, lo iban a traer ahí para sentenciarlo, ¿verdad? Diciendo: este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley,
Vedlo vosotros, porque yo no quiero ser jueces de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido ahí muchos días. Entonces vemos que Pablo predicó aquí el evangelio con poder y con autoridad. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 1, en el verso 2, dice Pablo: así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo venía ¿de dónde? De Atenas, con los estoicos, los epicúreos, todos los filósofos, ¿verdad? Entonces Pablo les quiso hablar muy elocuente a su nivel. Eso lo vamos a ver al ratito cuando lleguemos allá. Entonces, como Pablo no le hicieron caso, Pablo dijo, cuando vino a Corintios, dijo: yo no puedo venir y cambiar el mensaje que está funcionando. Y Pablo dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cuál era la debilidad? ¿Cuál era el temor? La fatiga, el cansancio, el temor a ser perseguido otra vez, a ser expulsado, a tener que salir corriendo por su vida. Sin embargo, en el verso 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos que Pablo, cuando llega aquí, dijo: yo voy a predicar el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que cambia a una persona? No es la palabra de sabiduría, no es el humanismo, ¿verdad? No es la filosofía. Lo que cambia es el poder transformador de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo penetra en una persona, hace la obra de transformación. Por eso es importante. A veces nosotros queremos hablar muy elocuentes y hablar muy bonito, pero lo que cambia es el poder de Dios. Y Pablo dice: yo no vengo con demostraciones de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder. ¿Qué puede cambiar a un drogadicto, a un borracho, a una prostituta, a una persona que no tiene esperanza, a un criminal, a un delincuente? El poder de Dios. La cárcel no puede cambiar a nadie. El manicomio no puede sanar a nadie, pero el que puede transformar a alguien se llama Jesús. Y ese es el mismo poder que Pablo vino a predicar aquí. Y duró 1 año y 6 meses predicando en este lugar. Estableció tanto en el segundo viaje misionero como en el tercer viaje misionero, Pablo llega a este lugar y escribe 2 cartas, 2 epístolas. Esta era Las Vegas de la antigüedad. Ahí en la Acrocorintio, en donde miramos ahorita ahí arriba, había un templo de 1000 prostitutas. ¿Me entiende? Que prestaban servicios ahí. Entonces, imagínense, vamos a corrientizar, decía, vamos a pecar, vamos a vivir la inmoralidad. Aquí había de todo. Y sin embargo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Muchos dirían: no, yo no voy a ese lugar, están muy perdidos. Por el contrario, es donde más necesitan a Cristo. Al que más se le perdonó, más agradeció. Entonces, vemos que ahorita vamos a ir para allá, para aquel lado, y ahí vamos a ver el mercado, cómo era el mercado. Por eso Pablo le dice a los corintios, escribe: todo lo que vendan en la carnicería, comer sin preguntar. ¿Verdad? Pablo era judío, pero sin embargo le decía a ustedes: todo lo que vendan en la carnicería, tú no preguntes, tú cómpralo y cómetelo. Así que Pablo llegó aquí. Yo tengo mucho pueblo para hablar. Después de persecución, después de fatiga, después de cansancio, Pablo demostró el evangelio. Vemos el poder del evangelio aquí, que en sus cartas Pablo habla de los dones espirituales. Pablo escribe en 1 Corintios 13 el amor, ¿verdad? Lo que es el amor y lo que no es el amor. Como dijo el apóstol José: todos saben querer, pero pocos saben amar. El amor es sufrido, es benigno, el amor nunca deja de ser. Pablo escribe, hermano, que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu.
¿verdad? Pablo habla del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces habla de los dones de ministerio, cómo se deben de la iglesia conducir. Entonces, primera y segunda de Corintios, Pablo les escribe 2 cartas aquí. Entonces estamos en donde el apóstol Pablo estuvo, en el lugar de los hechos, donde termina su segundo viaje misionero. Éramos donde deberíamos de terminar, pero estamos empezando aquí, ¿verdad? Al final. Así que imagínense si Pablo, ya cuando ve todo el resultado, al principio se hubiera dado cuenta, vale la pena el precio que estoy pagando por hacer lo que estoy haciendo. Muchas veces cuando empezamos no vemos el fruto en el momento, no vemos el resultado y viene el desánimo y queremos rendirnos, tirar la toalla. No, ¿para qué lo hago? No me va a funcionar este negocio, este trabajo, el ministerio, lo que sea en la vida que hagamos de parte del Señor. A veces queremos rendirnos. Pero cuando ya vemos el resultado, después de haber sabido esto, le hubiera echado más ganas. No hubiera cometido tantas equivocaciones. Por eso el Señor le dice a Pablo, no calles, yo tengo mucho pueblo. Porque imagínense, lo traen aquí para quererlo juzgar rápidamente. Y lo más triste que es su misma gente lo que lo perseguía, los judíos. Pablo estaba cosechando lo que él sembró. De ser un perseguidor, ahora era un perseguido. Ahora él experimentaba lo que sentían los cristianos cuando él los andaba persiguiendo. Sin embargo, Pablo fue fiel al Señor y dijo, yo me hago un lado con ustedes los judíos, ahora estoy de lleno con los gentiles. Y gracias a Pablo, el evangelio nos llegó a nosotros los gentiles. Pablo se denominó el apóstol de los gentiles, que él dejó a los judíos para predicar a nosotros. Primero al judío, pero después al griego y después a nosotros. Así que ya no hay ni judío ni griego, todos somos uno en Cristo. Mientras hay muchas corrientes, que hay gente que se quiere judaizar, ¿verdad? Porque piensan que van a estar más cerca. No, la sangre de Cristo nos limpió tanto al judío, al griego como al gentil. Así que nadie es más ni es menos. Así que gloria al Señor. Estamos en Corintio, en el lugar de los hechos donde el apóstol Pablo llegó. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Nuestro primer día del itinerario, Señor. Sabemos que algunos están pasando por algunas pruebas o situaciones adversas. Pero el mismo espíritu que alentó, que animó, que fortaleció al apóstol Pablo para que no se callase, para que siguiese sirviéndote, obedeciendo, haciendo tu voluntad. Es el mismo Espíritu Santo que nos habla en este día y nos dice, sigue adelante. No te rindas, quizás has oído, has visto, te han hecho mal, te han maltratado, no te han dado tu lugar. Pero yo soy y yo tengo mucho pueblo a mi alrededor que voy a hacerte un instrumento para que seas bendición para sus vidas. Así que sigue perseverando. Señor, gracias porque tú nos iluminas y nos ayudas a perseverar en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.